En Informativo NTR. Entrevista. Estamos de regreso y bueno, este fin de semana se registró un hecho de violencia que conmocionó al país en plenos festejos por el Día de Muertos, una actividad tradicional de encendido de velas en la plaza principal de Uruapan, en Michoacán. Fue asesinado el presidente Carlos Manso Rodríguez, el presidente municipal, quien en ese momento estaba acompañado de su esposa y sus dos pequeños. ¿Por qué ha sido tan impactante? Bueno, pues porque el presidente municipal había levantado la voz en distintas ocasiones para dar a conocer pues el poder que tiene el crimen organizado y la falta de acción que ha habido para combatirlo. De este tema vamos a platicar hoy con el doctor Rubén Ortega Montes, especialista en temas de seguridad y derecho. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. El gusto es mío de estar otra vez contigo y con tu estimado auditorio. Doctor, bueno, pues sin duda un hecho que pues hizo reaccionar al país ante la violencia que se vive, pues por la persona de que se trataba, por ser un funcionario público que estaba bajo medidas de protección, pero que sobre todo había levantado la voz ante el control territorial que tiene el crimen organizado. Es correcto, el presidente municipal Carlos Manso en Uruapan, desde que fue diputado federal, dejaba muy en claro el defender a la población en contra de los abusos policiales, en contra del propio crimen o delincuencia, ya fuera de orden local o de orden federal, y de ahí que trató de ser candidato por Morena para llegar a la alcaldía. No lo dejaron llegar, contendió de manera independiente, juntó las firmas necesarias, ganó al 4-1 al partido oficial, y bueno, esto le dio la calidad moral para levantar la voz y señalar la inacción, la ineficacia, la ineficiencia, la ineptitud que llevan a la impunidad en tratándose de los temas de seguridad y procuración de justicia, como lo hacía y como venía de los foros de la tribuna del Congreso de la Unión. Sabía, también al ser un estudioso de la política, él era licenciado en política, sí, esto lo llevó a tener un contacto y una comunicación directa con su pueblo, con quien lo eligió para defenderse y defenderlos a ellos. Con esto tomó gran relevancia en las redes, en algunos noticiarios, en algunos medios, y daba señalamientos claros a tal extremo de que enfrentó al gobernador diciéndole lo que estaba ocurriendo y señalándole los errores, y de hecho el gobernador llegó a burlarse de él cuando él mismo mencionaba que si los delincuentes les disparaban o andaban armados y tendrían que hacer uso de la fuerza, los abatieran. Él fue el lenguaje que utilizó, y el gobernador, recordemos que se burlaba prácticamente del sarcasmo de que cuántos había abatido, Sonia. Sí, ahora, ¿por qué un personaje que tiene protección en los niveles que se suponía Carlos Manso, de todas maneras tiene un momento de vulnerabilidad? Yo puse muy claramente, expongo aquí en tu programa, que cuando dijo el secretario de Seguridad Harfuch que tenía una protección de 14 elementos de la Sedena más policías municipales, y ocurre esto, estamos ante dos escenarios solamente, y al que escojan va a significar que hay una falla, o hubo ineptitud o hubo complicidad. No hay de otra para que pudiera ocurrir esto con 14 personas cuidándolo, en donde pudieron armar un tipo de mante, un círculo de seguridad en donde no pasara gente, o donde pudieran estar con la visión en 1, 2, 3 círculos de seguridad, y con ello también tener, si venían de las fuerzas federales, los detectores necesarios para
como son los de metales, para estar checando, verificando que no se acercara personas o no se acercaran personas armadas para con él. Además de que alguien tuvo que haber algún chaleco tipo ejecutivo que pudiera haber parado los disparos que le ocasionaron la muerte. Claro, le pregunto esto precisamente, doctor, porque cuando, hemos estado en actos masivos en los que hay funcionarios públicos, pues se supone que los escoltas se sitúan de manera estratégica, que aún cuando estén entre la gente no queden desprotegidos. Esto es lo que llama la atención, ¿no? Sí, es muy de llamar la atención, como dices, es muy significativo que haya ocurrido esta situación y pues algunas gentes pudieran pensar hasta que alguien lo puso, ¿no? Como ese lenguaje entre los policías, entre haber ocasionado la muerte a alguien que estaba levantando la voz a tal nivel de que la nación entera, salvo obviamente quienes apoyan a ultranza al régimen, pues están tratando de defenderlo con innumerables maromas, pero no hay forma de defenderlo a él. Dice la presidenta Claudia que sí enviaron militares, que enviaron a la Sedena, lo dice también el secretario de la Sedena, pero hoy Carlos Manso elevó dentro de una red social conocida, habían retirado a estas fuerzas, pero aquí ellos dicen que tenía protección. Lo que él siempre pedía, sobre todo, era que se protegiera a su pueblo de la delincuencia. Siempre solo llegó a decir que estaba amenazado y que temía por su vida. Claro, oiga doctor, y bueno, ¿por qué un hecho como este causa tanto impacto? Hemos visto reacciones prácticamente desde que ocurrieron los hechos en redes sociales de todo el país, y la otra es si un hecho como este que ha impactado de esta forma no significa puntos de quiebre en la realidad que vive nuestro país, pues hay mucha desesperanza, ¿no? Claro, es un paradigma que está ocurriendo porque era una esperanza, quizá al menos en el discurso, empezando a construir desde la célula básica del Estado, como es el municipio, que así como él levantaba la voz, hablaba claro y directo, de manera transparente, con veracidad, lo hicieran los otros casi 2.500 municipios en México, y con ello crear un cimiento, una plataforma realmente política del Estado, y tratar de quitar esta política criminal del miedo con la que ha actuado la cuarta T, desde los abrazos no balazos, y que más que una cuestión humanista, como ellos dicen, es una política criminal de miedo a ejercer las funciones que le mandata el artículo primero constitucional de garantizar los derechos humanos, con miedo a garantizar la seguridad pública y la procuración de justicia, con miedo a todas las cuestiones que tienen que ver con esta responsabilidad gubernamental. Y segundo, ¿por qué causa tanto esta noticia, este hecho? Porque yo creo que esa luz esperanzadora que tenía el alcalde Carlos Manso brillaba tanto en esta oscuridad que la mayoría de la gente, al menos quizá esos 70 o 80 millones de personas que no votaron por Morena, veían una esperanza, veían incluso a verlo echado para adelante, y que de manera como lo hizo en su pueblo, de forma independiente y sin ningún partido, pudiera haber sido un presidente de la República con ese peso. Recordemos el discurso de la sed de justicia que se tenía en
En el caso de Carlos es muy parecido y las imágenes son pues muy sensibles, los dos con los niños pequeños cuando están haciendo política. Yo creo que este hecho está provocando precisamente los eventos que hubo, como el que corrieran al gobernador Bedoya a gritos de los funerales, como ingresaran al Palacio Estatal de Gobierno, que no estoy de acuerdo en que hagan esos destrozos y ningún destrozo, pero que la gente en ese hartazgo social que ya está a ese límite tuviera que levantar la voz, las acciones. Recordemos que ya van 8 presidentes municipales que asesinan en esta administración de este gobernador, y que en la mañana se daba la noticia de la desaparición de un ex edil también de otro pueblo de Michoacán. Entonces, ante esto, como los otros ediles no habían levantado la voz, no tenían la presencia que tenía Carlos Manzo, cuando lo matan a él y de la manera tan atroz, tan delante de todo su pueblo, en un evento que tiene que ver con la muerte, con los muertos, una celebración que a Michoacán lo distingue de los otros estados, fue un mensaje claro que viene de un poder fáctico de quitar la vida, de callar, de silenciar a quienes disienten, ya sea de la delincuencia o del gobierno o de la combinación de ambos en la estructura del llamado narcogobierno al que se referían cuando AMLO gobernaba. Oigan, nada más para cerrar muy brevemente, se habla siempre en estos casos de que se va a investigar, que se llegará hasta las últimas consecuencias, es lo que ha dicho la presidenta, pero sabemos desafortunadamente que pues eso no ocurre, ¿no? Es un discurso hueco, es un discurso falso, es un discurso pálido de la presidenta como de cualquier otro gobernante. Pues esa es su obligación, investigar hasta lo profundo, investigar quién es el autor intelectual, quién pagó, quién contrató, dónde consiguieron las armas. O sea, las líneas de investigación que se tienen que hacer es una obligación de las autoridades del Ejecutivo, sobre todo, que delegan en los fiscales, y los fiscales en los agentes del Ministerio Público y en los agentes de policía investigadora o ministerial esa función, y que no están haciendo ningún gran favor al decir que lo van a hacer. Es su obligación constitucional conforme al artículo 21 de la Constitución, la cual protestaron cumplir y hacer cumplir. Pero además es un discurso que ya nos tiene hasta molestos a la mayoría de la gente, porque son discursos huecos. Que hagan acciones, que dejen esa inacción, que dejen esa inoperancia, que dejen esa indolencia que los caracteriza y que nos empiecen a dar resultados, mi estimada Sonia. Así es, doctor, le agradezco mucho esta charla. Gracias a ti y a tu auditorio, Sonia. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. El doctor Rubén Ortega Montes, especialista en seguridad y derecho. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información.